odio irracional, en cierta forma fundamentado, porque ¿cómo no vas a odiar a un imperio que se cargó a 1 millón de personas en el siglo XXI? ¿Cómo ves la guerra? Es, como también dicen muchos, es un pretexto para que las élites que gobiernan el mundo, más allá del Kremlin, más allá de Washington, eh, cambien un orden global. Yo creo que sin duda la guerra fue alentada, asusada por algunos. Te he citado un ejemplo, Bill Gates con los alimentos ha hecho un negocio extraordinario, pero es un ejemplo, ¿eh? Y en cualquier caso, esto no es una guerra frontal como nunca la ha habido y creo que nunca la habrá entre Rusia y los Estados Unidos. Pero se me está ocurriendo que la moneda digital, al introducirte esto que nos estás diciendo, estas monedas en un lanzamiento masivo, ¿no será el pretexto genial de, pues si ya no existe y ya no está en manos de los gobiernos y no está en manos de nadie, no será el pretexto genial para imponernos después el gobierno mundial? Tienes el problema en Ucrania. También tienes el problema del que nadie habló y donde han muerto decenas de miles de personas en Yemen, donde los saudíes, que son tan socios de los chinos como de los norteamericanos, han masacrado a sus anchas. Tienes el problema de Birmania y los conflictos del sudeste asiático. Tienes problemas del crimen organizado matando más gente que estas guerras en México, en América Latina. Hay una violencia, una espiral de violencia creciente en todo el planeta. ¿Esto no será una manera de justificar que hay que... American destroyer in the Taiwan Strait. But the greatest threat on this front естественно, обсуждалось и взаимодействие. Yo tenía duda de muchas de esas personas que decía, bueno, pues a lo mejor reciben un sueldo y publican, pero yo a veces conozco, y me imagino que tú conoces, y digo, no creo que estén financiadas o no tienen nada, sino simplemente sale del corazón. ¿Será el odio que le tuvieron o que le tienen a Estados Unidos, que dicen, bueno, pues ahora vamos a apoyar acá, porque, o qué será? Si no es el pago, ¿es el odio o cómo es? En algunos casos es el pago. Hay unos personajes, Roberto, algún día podríamos hacer un programa entero de esto. Hay algunos personajes increíbles. Te pongo un nombre, Max Blumenthal. Seguramente lo habrás escuchado. Él es del portal de Grey Zone. Max Blumenthal, que es un enérgico propagandista ruso y antes lo era del régimen de Al-Assad en Siria, etc. Tú ves, es interesantísimo, tú lees los cables de Wikileaks y resulta que Max Blumenthal es hijo de un prominente directivo de la Fundación Clinton. Si no recuerdo mal, Leo Blumenthal, que fue funcionario de la administración Clinton y que durante la guerra de Siria, fíjate, los artículos aparentemente críticos de la intervención norteamericana en Siria de Max Blumenthal le eran remitidos directamente a Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado y la principal responsable de esa invasión, y Hillary le decía al padre, felicita a Max de mi parte, y se lo están enviando a mis subordinados. ¿Qué es eso? Un doble agente. Es muy interesante este caso, por ejemplo. O sea, te sorprenderías, ¿no?, de encontrar las lealtades, las dudosas lealtades de muchos de estos personajes que durante años se han vendido como críticos del imperialismo norteamericano. Bien. Pero más allá de esto, más allá de este tema, y que también hay dinero ruso y lo sabemos, digamos, estructurando campañas publicitarias, apoyando a partidos políticos, como el caso de Marine Le Pen en Francia, o subvencionando dictaduras que no tienen otra opción que vivir del subsidio, como Cuba. Más allá de eso, también está el factor ese personal de llevar la contraria porque sí al discurso de los medios dominantes, pero si los medios dominantes dicen que llueve y tú miras por la ventana y llueve, bueno, llueve. O sea, no es que todo es mentira, ¿me explico?
Y sí, bueno, creo que también existe ese odio irracional, en cierta forma fundamentado, porque ¿cómo no vas a odiar a un imperio que se cargó a 1 millón de personas en el siglo XXI en el nombre de la democracia? Yo también lo repudio profundamente, pero el punto es, ¿qué van a pagar los costos los ucranianos? O sea, ¿por qué los ucranianos van a pagar el costo de eso? ¿Cómo Estados Unidos se debilita en este escenario? No, no se debilita, al contrario. Entonces, creo yo que es algo muy tribal de elegir un bando, muy maniqueo, y que nos olvidamos de los valores que históricamente defendimos y caemos en ello. Porque si eres antiimperialista, estás en contra de cualquier imperio. Si eres antibelicista, estás en contra de cualquier invasión. Y en cualquier caso, esto no es una guerra frontal como nunca la ha habido y creo que nunca la habrá entre Rusia y los Estados Unidos. Es nuevamente un escenario donde está pagando un país pobre, pobrísimo, el más pobre de Europa antes de que todo esto comience, y bueno, de gente que está siendo ferozmente masacrada y que está siendo utilizada tanto por Zelensky como por Putin, tanto por Biden como por Xi Jinping. Bien, no te queremos robar mucho tiempo, pero discúlpame si te empiezo a exprimir. En la siguiente pregunta que te preparamos para esta ocasión, Nicolás, ¿cómo ves la guerra? Es, como también dicen muchos, es un pretexto para que las élites que gobiernan el mundo, más allá del Kremlin, más allá de Washington, cambien un orden global. Es un pretexto para que las relaciones de poder financiero cambien, es un pretexto para que nuevas monedas aparezcan, es un pretexto para que haya un balance diferente, independientemente de si son buenos o malos, pero ¿es un pretexto o simplemente es un conflicto Ucrania y lo vemos así aislado? Mira, yo creo que todos los fenómenos políticos encuentran a gente que logra sacarles partido, a ganadores y a perdedores, por más que no hayan sido generados exclusivamente para ese fin. Yo creo que sin duda la guerra fue alentada, azuzada por algunos. Te he citado un ejemplo, Bill Gates con los alimentos ha hecho un negocio extraordinario, pero es un ejemplo, ¿eh? Tiene socios rusos, tiene socios ucranianos y hay muchos otros que han hecho lo mismo, ¿no? Hay un festival de la industria armamentística también, así que yo creo que hay claros beneficiarios. Respecto a si esto es un acelerador para un nuevo orden, yo creo que sí. Yo creo que sí, como te decía al principio. Hay una disputa sobre quién lo liderará y la disputa también es útil. La disputa es entre China y Estados Unidos y los dos han logrado acomodarse muy ventajosamente a partir de este conflicto. Así que Estados Unidos, concretamente hay que decirlo, bajo la administración de Joe Biden y de esa esfera, ¿no? De políticos tradicionales, armadores de guerras, casi que por vicio o gaje profesional. Pero tenemos que considerar que todo lo que es un pánico estructurante, en palabras de Jake Satali, un intelectual orgánico del Foro de Davos, de hecho inventor de Macron, quien lo introduce al mundo de la política, todo lo que es un pánico estructurante y lo que infunde terror sirve para justificar avances sobre la libertad y la privacidad de los individuos, especialmente en Occidente. Claro. Pero en Rusia también, o sea, en Rusia, con el pretexto de la guerra, Putin llegó a poner a 10.000 personas más como presos políticos y todos los días está sacando medidas de castigo a quienes no se anotan en los registros de la conscripción, de identificación digital, de restricciones al movimiento dentro del país, avasallando todavía más la privacidad. ¿Y qué están haciendo en Europa? Cosas muy parecidas. La Unión Europea, con el pretexto de frenar la desinformación rusa, ha aprobado unas legislaciones de censura que se vuelven en contra de todos nosotros, me refiero a los periodistas, me refiero a las personas que se expresan en internet, que no somos rusos, que no somos prorrusos, pero que por supuesto no les interesa, o sea, el punto es que es un pretexto, ¿no? Claro que sí. Respecto a la cuestión monetaria, no estoy tan seguro de cómo afecta la guerra de Ucrania a este proyecto de la CBDC.
tal vez por el lado de las sanciones y hacerlas más efectivas, pero es algo que ya es autónomo, ¿no? Viene de antes y por supuesto que se utilizará a las epidemias, a las guerras, a las crisis de cualquier tipo para encontrar pretextos, pero lo tienen bastante resuelto. El tema de las nuevas monedas digitales, que no son como el dinero electrónico que ya tenemos, que es la mayoría de hecho, no. Es dinero que ya no está controlado por los bancos. El proyecto es que directamente lo gestionen los bancos centrales. Entonces, por un lado, que no exista más la alternativa del efectivo, que en algunos países es cada vez menor, ya hace mucho tiempo, por ejemplo Suecia o Chile, donde prácticamente no se usa, ya directamente no tiene que estar el banco como intermediario entre el cliente y el gobierno, sino que será el gobierno con los más grandes titanes de la industria financiera, como los Rockefeller, por ejemplo, quienes directamente resuelvan qué puedes comprar o qué no, o decidan que ciertas unidades monetarias van a caducar. Este proyecto de la CBDC, del que yo hablo mucho en mi canal, está peligrosamente avanzado, tienen fechas de lanzamiento muy concretas. Por ejemplo, en Europa, creo que para 2028, en la Unión Europea, quiere ya una implementación grande del euro digital, ya va a haber pruebas piloto en 2024, ya las hay en los Estados Unidos. Rusia, si tú miras el mapa del Banco de Pagos Internacionales, que dirige tu compatriota Carstens, Agustín Carstens, en Suiza, que es la institución bancaria más poderosa del mundo, sin duda, y una de las más desconocidas. Rusia, Arabia Saudita, China, están más avanzadas que los Estados Unidos incluso en esta medida. Y seguramente todo esto también en un clima de guerra, de sanciones, de problemas con el comercio exterior, de desabastecimiento en muchos países, sea un discurso propicio para convencer a la gente y decirle, mira, tenemos que hacer un cambio, pero es por tu bien y es para protegerte y es para garantizar que todos podamos comer, etcétera, etcétera, etcétera. Se me está ocurriendo, Nicolás, que nosotros ya hicimos un programa, Shad y yo tenemos los lunes uno que se llama Micrófono Cerrado, y entonces nos pusimos a cuestionar porque pues tenemos también muchos analistas que desde hace tiempo están denunciando o alertando que el dólar va en caída libre, va a caer el poder del dólar y el poder del dólar y el poder. Entonces nosotros nos pusimos a buscar datos duros y vimos, incluso mostramos gráficas y pues como que el dólar no está cayendo. Falta mucho tiempo porque sigue abarcando por lo menos un 60% del comercio mundial. Y el renminbi o el yuan chino, pues sería la parte o la contraparte, pero tiene un 2-3% y pues faltaría mucho, ¿no? Pero se me está ocurriendo que la moneda digital, al introducirte esto que nos estás diciendo, estas monedas en un lanzamiento masivo, ¿no será el pretexto genial de, pues si ya no existe y ya no está en manos de los gobiernos y no está en manos de nadie, ¿no será el pretexto genial para imponernos después el gobierno mundial? Porque cuando quieras protestar por una anomalía en tu dinero de moneda digital, ¿a quién le vas a pedir? ¿A quién le vas a protestar? Si está en cualquier parte de la nube, en cualquier parte del ciberespacio. Entonces, se necesita un gobierno mundial que pueda atrapar a quien te hizo mal, no en tu localidad, no en tu barrio, ni en tu país, sino en cualquier parte del mundo, y para eso, pues el gobierno de tu país pues ya no va a ser inepto o ya no va a poder, va a ser incapaz. Se necesita un gobierno universal que pueda. ¿No será por ahí el truco, Nicolás? Es una especulación, no lo sé, pero ¿cómo la ves? Bueno, primero me alegro mucho que señales lo de que la desdolarización es otra exageración publicitaria, porque estoy completamente de acuerdo contigo y también lo trato de mostrar con evidencia. No es que yo sea precisamente un fanático del dólar y de la influencia que se ganaron a punta de pistola en los acuerdos de Bretton Woods, ¿no? Pero sí, el 75% del comercio mundial está cifrado todavía en dólares y euros. Más del 60% de las reservas del mundo de los bancos centrales están en dólares y eso no creo que cambie para nada en el corto o mediano plazo. De hecho, a China tampoco le conviene que el yuan sea una moneda prominente.
porque tendría que obligarse a muchas reformas que reducen su competitividad. En las últimas décadas el modelo chino tiene mucho de sacar ventaja devaluando, por ejemplo, y eso es algo que no podría permitirse si quisiera que el yuan sea un importante patrón de valor en el comercio internacional. Entonces el dólar va a seguir ocupando un lugar muy importante durante mucho tiempo. Pero yo creo que el dólar CBDC, ¿no? La versión CBDC del dólar va a ser lo primero que vamos a comenzar a ver expandirse. Pero ahora, respecto a lo que tú dices, es muy interesante. Yo tengo un colega, muy querido amigo y colega, Nicolás Martínez Laje, junto a quien hago los noticieros de mi canal, que es abogado y que es un especialista en este tema de las monedas digitales, que tiene la teoría de que precisamente lo que se busca es crear una moneda mundial, que claramente será gestionada por los organismos internacionales. Y él tiene muchos papers del BIS y él argumenta que les gustaría utilizar como base los DEGs, los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, para que sea una plataforma para lanzar esta moneda mundial. Yo tengo un diagnóstico diferente al de él cree que esto en unos pocos años lo vamos a ver implementado. Yo creo que primero va a haber CBDCs de las divisas nacionales que conocemos y tal vez después se avance a una moneda mundial. Pero lo que tú dices es muy interesante. De hecho, piensa lo siguiente, Roberto. La primera vez que se habla de gobierno mundial, Immanuel Kant, gran filósofo prusiano, en su Tratado para la Paz Perpetua dice que la misión de un hipotético gobierno mundial sería evitar las guerras y los conflictos y las matanzas y arbitrar entre los países, ¿no? Es el concepto de gobernanza mundial. Sobre esto se funda la ONU, que como vimos no ha hecho mucho para evitar guerras y matanzas, pero cuando tú ves que tienes el problema en Ucrania, también tienes el problema del que nadie habló y donde han muerto decenas de miles de personas en Yemen, donde los saudíes, que son tan socios de los chinos como de los norteamericanos, han masacrado a sus anchas. Tienes el problema de Birmania y los conflictos del sudeste asiático. Tienes problemas del crimen organizado matando más gente que estas guerras en México, en América Latina. Tienes problemas con grupos que se autodenominan indígenas y que están armados y están matando gente en Chile, también en la Argentina, tienes separatismo en Perú, tienes casi que un conato de guerra civil por momentos en Bolivia, entre el este y el oeste, y dentro de las dos facciones del MAS, Arce y Evo Morales, y tú te pones a mirar y dices, a ver, hay una violencia, una espiral de violencia creciente en todo el planeta. ¿Esto no será una manera de justificar que hay que encontrar soluciones internacionales? Eso es lo que han dicho abiertamente respecto a Haití, que ya las ha tenido, que no han servido de mucho, pero que nuevamente se está discutiendo si Canadá no tendría que liderar una intervención allí. Bueno, ¿no será un pretexto para que haya más control de los organismos internacionales en todo el planeta? Bueno, probablemente sí, probablemente ese es el camino al cual estamos avanzando de manera progresiva. No creo que bajen la bandera de México, la bandera de Argentina y suban la de la ONU, pero sí creo que de facto en los hechos es mucho menos lo que hoy decide un López Obrador o un Alberto Fernández o un Joe Biden de lo que deciden los lobistas que controlan a la ONU, a Davos, al Consejo de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Por supuesto. Dos preguntas más. Y sí, luego además lo que decías, ¿no? O sea, se mató más gente en Yemen y nadie dijo nada. Pero bueno, Ucrania como sí se pone en el foco, pues ahí sí. Y luego además se dan la mano Bin Salman con los hutíes, que ambos se prometieron destrucción mutua y que se premiaban a los pilotos por matar más yemeníes. ¿Y dónde quedó la justicia? Y bueno, hay que aplaudirle a China porque lo logró, pero ¿y la justicia? ¿Y los niños muertos? Y todos esos niños que son miles o millones, pues saldrán como lesionados de sus sentimientos, que vieron cómo se destazó a sus padres con bombas cayendo.
tremendo en esta espiral de violencia que consignas, Nicolás. ¿Cómo ves a Estados Unidos? Guerra civil dentro, cae económicamente, cae militarmente, se esfuma como imperio, porque todos los imperios tienen que finalmente fenecer y vendrán otros. ¿Cómo ves lo que se está viviendo en Estados Unidos? Una guerra pues a full, a lo que da, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias en mentir, y entre Trump y Biden, o Trump y Biden como las marionetas, y arriba, pues, ¿cómo lo ves? Es que hicimos un programa sobre el fentanilo, bueno, es que hay cosas verdaderamente horrorosas. ¿Cómo ves Estados Unidos?